Buenas noches, hermanos. Bendiciones también de parte mía y en el amor del Señor para cada uno de ustedes. ¿Saben ustedes que hay una tremenda lucha cada vez que alguno de los que tenemos el privilegio de compartir la palabra tenemos cada vez que estamos frente a ustedes? Porque fíjense que el enemigo es astuto. Y una de las cosas que a mí me sucede es que siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones, yo digo, pero esto ya lo saben los hermanos. Tengo que buscar algo que ellos no sepan para poder que el mensaje sea atractivo, que el mensaje para ellos sea llamativo y poder captar la atención de ellos. Pero fíjense que el Señor hace un par de días también me hablaba que el mensaje de Él es el mismo. El mensaje de la palabra, el evangelio de nuestro Dios es sencillo. No necesitamos ser eruditos académicamente para poder entenderlo. Lo básico que dice el evangelio es que Dios es santo. Nosotros hemos transgredido la ley de Él, somos pecadores y necesitamos a alguien que nos pueda restituir a la posición original que Dios nos había dado. Para eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y que esa justicia que Él tiene por naturaleza sea imputada a nosotros. Así es que no hay que buscarle 5 patas al gato. El evangelio del Señor es sencillo, y aunque usted haya escuchado estas cosas una y otra vez, entonces siéntase seguro, siéntase dichoso, porque está escuchando el verdadero evangelio. Cuando usted escuche cosas distintas, preste atención a eso, pero no para decir, ay, sí es cierto, sino que para salir huyendo, hermanos. O dos cosas, o sale huyendo usted, o baja la persona que está aquí al frente diciendo cosas distintas. Pero el Señor es bueno. Por eso hoy, esta noche, si el Señor nos concede, vamos a estar viendo en el capítulo 25 del libro de Mateo, una parábola que yo sé que muchos la hemos escuchado, muchos la hemos leído, y quizás en algunas ocasiones hasta hemos tenido la oportunidad de compartir con niños, con jóvenes, en algún grupo pequeño de discipulado. Esta parábola es bastante común en nuestro medio, y queremos también esta noche poder meditar un poco en cuanto a esto. Vamos entonces a Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Si ya llegaron, por favor, acompáñenme. La palabra del Señor dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios por su palabra. Y quizás este es uno de los pasajes, hermanos, en cuanto a las parábolas, que mayormente se ha malinterpretado, o que con mayor frecuencia se ha malinterpretado. Y créanmelo, porque yo en algún momento también he malinterpretado esta parábola, dándole un sentido que no es lo que el Señor nos manda acá. Pero gloria a Dios
que su doctrina sana nos viene enderezando el camino a todos nosotros y nos va mostrando las verdades del reino que Él quiere mostrarnos. Si yo les preguntara a algunos de ustedes, ¿cuántas veces hemos escuchado que esas lámparas lo que está representando es el aceite o el Espíritu Santo, y que lo que nosotros necesitamos para cuando venga el Señor es estar llenos del Espíritu Santo? Yo creo que más de alguno hemos escuchado mensajes haciendo referencia a este pasaje que hemos leído, diciendo que lo que aquí se trata, el tema central, es estar llenos del Espíritu Santo. Y que las personas que estén llenos del Espíritu Santo van a estar preparadas y listas para poder recibir al novio o al esposo. Y las que no estén preparadas, o sea, las insensatas, se van a quedar porque no estaban llenas del Espíritu Santo. Pues déjenme decirle que a la luz de la palabra y lo que vamos a ir viendo, esa es una mala interpretación que se ha dado a esta parábola. O quizás algunos han escuchado que las 10 vírgenes que aparecen aquí, 5 representan a aquellos que están constantemente preparándose, que es la iglesia. Esas 10 vírgenes representan a la iglesia, 5 de ellas son la parte que de la iglesia se va a ir con el Señor, y las insensatas son las que van a perder su salvación. Tal vez hemos escuchado también mensajes de este tipo, donde nosotros decimos, ya ves, ahí vemos cómo el Señor aún de la iglesia se van a quedar. Y empezamos a tratar de unir varios versículos, tratando de darle forma a este pensamiento, a esta filosofía. Pero fíjense que no es ese el mensaje de esta parábola. No es eso lo que el Señor nos quiere enseñar. Ni se trata del Espíritu Santo, ni tampoco se trata de la iglesia. No se trata específicamente, aunque sí se relaciona con la iglesia, pero no específicamente que en la iglesia van a haber unas que van a poder irse con el Señor y otras que no se van a ir con el Señor. Ya anteriormente nosotros hemos estado compartiendo con ustedes, bueno, el último canto que cantamos ahora era ¿quién nos separará del amor de Dios? Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8 comienza con una declaración, decíamos la vez que compartí, de que no hay condenación para nosotros, y termina con este pasaje o este canto que dice ¿quién nos separará del amor de Dios? La doctrina de la preservación de sus hijos es real, hermanos. Así es que no cabe esta filosofía o este pensamiento que dentro de la iglesia 5 se van a ir con el Señor y 5 se van a quedar. Nosotros tenemos que estar bien seguros que la iglesia del Señor, que espero que todos acá podamos decir amén, nos vamos a ir con el Señor. Amén, hermanos. Amén. No tengamos miedo ni tengamos temor que nosotros nos vamos a quedar. Necesitamos tener la seguridad de la salvación que nos da su palabra y el Espíritu en medio de nosotros. Veamos entonces en realidad qué es lo que estaba pasando, qué es lo que ha pasado en estos tiempos. Hay errores que nosotros normalmente, o quizás ustedes no, se cometen al poder interpretar las parábolas. Uno de los primeros errores, ahí estamos, perdón hermano, si me pone el tema, ya lo pusimos, perdón por ahí. El tema que queremos ver esta noche es el Señor viene, y basado en la parábola de las 10 vírgenes. El Señor viene. Lo primero que vamos a querer descifrar en este texto es lo que no dice el texto, lo que normalmente se ha malinterpretado. Y es que uno de los errores comúnmente se hace con las parábolas es que tratamos de poder leerlo y que nuestra mente empiece a asociar conceptos que nosotros hemos oído o hemos escuchado o hemos leído en la misma palabra del Señor. Y empezamos a decir nosotros, a poder llenar como un rompecabezas, y decimos, bueno, el aceite se usaba para ungir a los reyes y a los profetas. Quiere decir que cada vez que en la Biblia encontremos la palabra aceite, quiere decir algo que tiene que ver con la unción.
Y la unción tiene que ver con el Espíritu Santo. Pues esa es una de las malas interpretaciones y de lo que el texto no nos está diciendo. No siempre que la palabra del Señor nos hable del aceite, se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo en ese sentido. Ustedes van a encontrar muchos pasajes en los cuales no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a otras cosas. Otro ejemplo que nosotros podemos decir es que, bueno, la iglesia siempre es representada como ovejas. La iglesia es representada muchas veces como novia. Pero fíjense que en este pasaje la novia ni aparece. ¿Ya se dieron cuenta? La que aparecen ahí eran 10 vírgenes y aparece el esposo, pero la novia no aparece. Entonces no podemos nosotros empezar a relacionar esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las parábolas, porque nosotros queremos buscar, como decía, excentricidades, cuando el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de las parábolas es su evangelio. Son verdades del reino, como comenzaba el hermano Jaime, este grupo de predicaciones que vamos a tener de las parábolas. Él nos decía, no hay que andar inventando, no hay que andar interpretando. ¿Saben ustedes que con esta parábola específicamente hay gente que dice, ¿y usted sabe qué significa el vestido de las vírgenes que iban ahí? Y fíjese que era la medianoche. Entonces a la medianoche representa que el Señor va a venir un día que estemos durmiendo. Y empiezan a buscar según de Tesalonicenses, cuando el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. Ya dicen, ya ven, en la noche va a venir, en la mañana no va a venir el Señor. No, hermanos, no es eso lo que el texto nos quiere decir. No hay que confundir entonces los términos que nosotros encontramos. No hay que buscar exhaustivamente el significado de cada uno de los términos que encontramos en la parábola. El aceite representa al Espíritu Santo. Y las vasijas, ¿qué es lo que representa? ¿Y por qué el novio tardaba? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No, hermanos. El mensaje que el Señor nos quiere dejar es bastante sencillo. Es bastante sencillo, pero a la vez es sumamente importante. El Señor no va a tomar una área de la Biblia, escribir cerca de 13 versículos para algo que no fuera relevante para su pueblo. Él se ha tomado el tiempo de predicarlo, de que quedara plasmado en la palabra, porque aunque es sencillo, es bastante relevante para cada uno de nosotros. ¿Qué tal entonces si nosotros empezamos a descubrir cuál es el verdadero mensaje que el Señor nos deja en esta parábola? Vamos entonces nuevamente a leer Mateo capítulo 25. Ahí vamos a estar, hermanos. No nos vamos a mover mucho. Volvamos a leer entonces el pasaje completo. Entonces dice el versículo 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dejémoslo hasta ahí. Muchas veces, como decíamos, hemos intentado buscar el significado de cada una de las cosas. Pero el mensaje que nosotros vemos aquí es bastante sencillo, hermanos. Yo creo que si comprendemos esto, pudiéramos decir, cerramos nuestras Biblias y nos vamos. El mensaje de esta parábola es que el esposo, que el rey, que el novio viene. Por eso el tema, el Señor viene. Si nosotros, más adelante lo vamos a ver, pero si nosotros empezamos a ver todo lo que está alrededor de esta parábola,
El Señor no empieza a tirar como golpes al aire y empieza a decir de una cosa, empieza a decir de otra, empieza a decir de otra. No, todo va con un solo mensaje. Lo que quiere el Señor entonces que nosotros sepamos es que el novio, el esposo, viene. Para entender entonces claramente o de una mejor manera lo que nos dice la parábola, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Lo primero es preguntarnos de una forma sencilla, ¿qué está tratando el Señor de enseñarnos acá? ¿Qué es lo que el Señor ha venido hablando en los capítulos anteriores? ¿Cuál es el tema de relevancia que el Señor ha traído? Ahí está usted en Mateo capítulo 25. Vean lo que dice Mateo capítulo 24. ¿De qué está hablando ahí? Acontecimientos futuros. Pero ¿cuál es el tema principal en los primeros versículos? Que el Señor viene. Sigamos viendo del versículo 15, ¿qué es lo que el Señor está hablando ahí? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, versículos 16 y 17, entonces los que están en Judea huyan de los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar. ¿Qué es lo que el Señor está hablando también en ese pasaje? Su venida. Sigamos leyendo. Versículo 29, ya hay otra sección ahí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿De qué nos está hablando ahí, hermanos? De su segunda venida. Versículo 32, la parábola de la higuera. ¿Qué es lo que dice? Que el Señor va a llegar a la higuera y va a venir a pedir cuentas. ¿Qué nos está hablando? También tiene que ver con su segunda venida. Versículo 36, su segunda venida. Versículo 45, de los siervos fieles e infieles. ¿Qué está diciendo? Que el Señor cuando regrese va a venir a pedir cuentas. ¿Qué nos está hablando entonces? Su segunda venida. Y entonces el Señor no va a aparecer con otra cosa de repente, sino que continúa el relato. Y la parábola de las 10 vírgenes entonces no se trata de la iglesia, aunque sí tiene relación. No se trata del Espíritu Santo, sino que se trata que el novio va a llegar. El novio viene, hermanos. ¿Lo toma como esperanza o lo toma con aflicción, hermano? ¿Con gozo o con temor? Con gozo. Su iglesia debe de tomar la segunda venida del Señor anhelante, deseando que Él venga, que podamos disfrutar de Él. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de hablar aquí? Bueno, ya vimos. Y lo otro que es importante al momento de poder interpretar una parábola es el contexto. Vamos a explicar un poco lo que sucede en este contexto. Fíjense que es completamente distinto a nuestra cultura. Los elementos que nosotros vemos ahí son comunes para ellos, pero para nosotros no. ¿Qué es lo que se iba a desarrollar ahí? Una boda, ¿verdad? El novio iba a llegar y se iba a desarrollar una boda. La boda que nosotros desarrollamos normalmente aquí no tiene nada que ver con el tipo de bodas que ellas tienen. Para comenzar, ellos tenían una corte de vírgenes, pero esas vírgenes, fíjense lo importante, ¿a quién estaban esperando, hermanos? ¿Al novio o a la novia? Al novio, ¿verdad? Y nosotros aquí, ¿cómo es? ¿Quién se hace la gran pompa y todo? No, si el novio aquí me tocó a mí estar como 1 hora parado, sudando, y la novia nunca venía. Se habrá arrepentido, decía yo. Me decía el pastor Mauricio, Chero, ya va a venir, me decía, te veo nervioso. Y de repente se oye, ya vino. Y toda la gente, ¿qué hace cuando llega la novia?
se pone de pie y ya todos a verlo. Porque en nuestra cultura, la relevancia, ¿quién la lleva? La novia. Pero acá no. ¿A quién estaban esperando? Al novio. ¿Cuál era la relevancia de este pasaje? ¿Era la novia? ¿Era la iglesia? ¿O era el novio el que estaban esperando? El novio, ¿verdad? Bueno, esa es una de las primeras cosas que nosotros podemos ver. Otra cosa es que allá, en ese tiempo, nadie se casaba de choto, digámoslo así. No se casaba gratis. El esposo tenía que pagar una dote o algo para que el papá, el hermano mayor, el encargado le pudiera dar el pase libre para que esta doncella se pudiera casar. Aquí no. Llévesela, le dicen a uno. No, así no me dijeron, ¿verdad? No, allá está la hermana Chiqui. No me dijeron así. Pero aquí no pagué yo, gracias a Dios, porque no hubiera podido pagar, hermana, de verdad. Pero aquí no se paga. Allá, si usted no paga la dote, usted no se puede llevar a la novia. No hay forma de poder llevársela. Usted tiene que llegar a negociar con el papá y el papá le dice, pues dame unas 50 cabezas de ganado. Y no tengo, le dice. Pues te vas a tocar que trabajar o algo le tocaba, pero tenía que dar algo. Aquí no es así. ¿A qué hora se iba a casar él? ¿A qué hora aparece ahí que llegó el novio? A la medianoche. Aquí no, ¿verdad? Lo citan a uno a las 3 porque como a las 4 va comenzando, porque la novia siempre se retrasa. Es tradición para nosotros retrasarnos. Además de eso, ¿saben que las bodas allá duraban, las más sencillas duraban 3 o 4 días en fiesta? Aquí yo me acuerdo que ese día hasta lucitas andaba viendo yo, y eso que no fue fiesta, aquí celebrando con los hermanos. Ya cansado en 3 horas, 4 horas. Allá no, duraban 3 días, 4 días, una semana, y pasaban enfiestados, dándose en alegría, felicitando al novio, comiendo. Había que prepararse de alguna forma. Esa era la cultura que ellos tenían allá. Pero eso era más o menos de las tradiciones que ellos tenían. Pero veamos lo importante aquí. Analicemos lo importante. ¿Quién era el actor principal de este evento? Ya lo dijimos, el novio, ¿verdad? Y si yo les pregunto, como que yo les digo a los niños, la vaca dale, ña, me van a decir. No me van a decir así, hermanos. ¿A quién representa ese novio? Ahí sí está fácil. ¿A quién representa, hermanos? A Cristo, ¿verdad? Cristo es el que va a venir a las bodas del Cordero. Va a venir a traer a su iglesia. Entonces aquí no hay problema en poder identificar quién era el novio. Claramente podemos decir Cristo. El problema lo encontramos con las vírgenes, esas doncellas que estaban ahí. 5 de ellas dicen que eran prudentes y 5 eran insensatas. Veamos, analicemos cuál era la función que ellas tenían. ¿Por qué aparecen en esta? ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Cuando había una boda, en aquel entonces, había una tradición, como ya dijimos. El novio tenía que ir donde el padre y poder acordar con el padre cuál iba a ser la dote que le iba a costar poder obtener a esa doncella y poder casarse. El novio no podía llegar a la boda si no había arreglado primeramente con el padre. Llegaba y negociaba con ella. Llegaban a un acuerdo y después de ese acuerdo podían proceder a tener su matrimonio. Esas reuniones que tenía el novio con el papá muchas veces podría durar un ratito nada más. Tenía poder y decía, ¿cuánto querés? 10,000 camellos. No, 100 camellos. Aquí está la escritura de los 100 camellos. Se terminaba y se iba a casar. Pero aquí hay algo, una característica.
Dicen de que el novio, el pobrecito, quizás no le alcanzaba, hermanos. No, eso es malinterpretar. Pero dice que él estaba negociando y llegó la medianoche y el novio no llegaba. Estaba dura la esposa, estaba dura la novia, no la querían soltar muy fácil. Y ahí estaba el pobre negociando. ¿Qué era lo que iba a poder dar para poder casarse con ella? Seguramente el precio que le había puesto el dueño o el padre de la novia era muy alto y él tenía que hacer un gran sacrificio para poder llevarse a la novia. ¿Le suena algo parecido a lo que el Señor ha hecho con nosotros? Pagar un alto precio por nosotros, hermanos. Tuvo que dar su vida para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo escogido. Bien, llegaba entonces, pero ¿qué era lo que hacían las doncellas? ¿Qué era lo que hacían las vírgenes? Fíjense que las vírgenes tenían una función específica. Las vírgenes estaban esperando en la zona donde se iba a desarrollar la boda. Ellas estaban esperando al novio y dice el relato que ellas tenían unas lámparas y esas lámparas, la obligación o la tarea que les había encomendado el novio era que las tuvieran encendidas, porque la tradición en ese entonces lo que hacían era que llegaba el novio y entonces estas doncellas, estas vírgenes salían corriendo y lo que hacían era que se ponían 5 a un lado y 5 al otro lado. Y tenían que llevar sus lámparas encendidas. ¿Adivinen para qué, hermanos? Para que el esposo brillara. Para que el esposo fuera exaltado. Para que el esposo fuera reconocido. Y todas las personas que estaban invitadas en la boda dijeran: ¡ahí viene el novio! ¡Gloria a Dios! No sé si decían gloria a Dios, pero ahí viene el novio. ¡Qué bueno que ahí viene el novio! Entonces la función de estas mujeres eran exaltar al novio. Lastimosamente 5 de ellas no estaban cumpliendo el mandato que se les había encomendado. No estaban glorificando al novio. No podían con sus acciones lo que se les había pedido, que el novio fuera levantado, que su rostro resplandeciera. Y ya me imagino en esas grandes oscuranas y ellas alumbrando para que el novio se viera. Y el actor principal entonces era el novio. Y toda la gente se gozaba, se alegraba cuando el novio podía llegar a esa boda. La novia era la que ya lo estaba esperando. La función entonces de las vírgenes era poder señalar al novio para que él fuera exaltado, para que él fuera iluminado, para que él fuera puesto en alto, para que el novio brillara. Esa era la función. 5 pudieron cumplir lo que el Señor les había mandado. Las otras 5 no. Iglesia, ¿qué es lo que el Señor le ha mandado a usted y a mí? ¿Qué es la tarea que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Opacar al novio o exaltar al novio? ¿Que el novio lo vean y sea glorificado? ¿O que el novio diga: y estas son las vírgenes que tiene ese novio, si ni se han preparado, no pueden cumplir lo que les ha mandado? Mateo capítulo 25, versículos 5 al 12. Vamos a leer nuevamente, Mateo 25. Y tardándose el esposo, dice,
cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ya había pagado él el precio, ya había comprado a esa novia, ya tenía derecho él de poder llegar y tomarla como esposa. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Como eran prudentes, dijeron: no, porque si no a mí también me va a faltar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Preparadas para qué? Para hacer la función que él les había demandado. Después vinieron, versículo 11, perdón, el 10, leamos nuevamente. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y sucedió algo: se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, 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 ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. No os conozco. ¿Será que el Señor le va a decir en algún momento dado a la iglesia o a alguna parte de la iglesia: no le conozco? No, ¿verdad, hermanos? ¿No va a ser así? ¿No va a ser así? No os conozco, le dijo. Y nos envía un mandato. Versículo 13. Ok, ya les puse la figura, que es lo que yo quiero que ustedes sepan, y aquí viene lo que tienen que hacer. ¿Qué nos dice el Señor en el versículo 13? Velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo quiere el Señor encontrar a su iglesia, a sus vírgenes? Velando, velando, hermanos. La expresión que dice en el versículo 12, nunca os conocí, nunca la va a usar el Señor para su iglesia, ni para los que están perdidos todavía en el mundo, pero son parte de su iglesia, porque Él ya los conoce. Es más, no solamente los conoce, sino que dio su sangre por ellos. Pero no de repente va a decir: ay, Pastor Jaime, ya no te conozco, saber quién sos. No, el Señor conoce a los suyos. Y esa palabra conocer no es como que yo diga: yo conozco a la hermana Norma. La palabra conocer ahí, ojo con esto, hermanos, la palabra conocer tiene que ver con intimidad. Tienen que ver con poder tener un sentido más íntimo de relación. En otras palabras, el Señor le dice aquí: yo contigo nunca he tenido relación. Yo contigo, quizás tú ibas a la iglesia, quizás tú estabas ahí, pero nunca habíamos tenido relación. Es más, esa palabra conocer se usa para las relaciones sexuales, es el mismo término que se usa ahí, para las relaciones sexuales, a eso se refiere. Yo nunca he tenido una relación con ustedes, le dijo el Señor a esas vírgenes. No las conozco, no sé quiénes son, nunca hemos tenido intimidad. Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos. Ahí mismo en Mateo, dejen una señita por favor, en Mateo 25, Mateo 7, capítulo 21. Versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la voluntad del novio para con las vírgenes? Que pudieran alumbrarlo, que pudieran velar. Esas son las que van a entrar. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué vemos entonces nosotros en esta parábola? Vemos dos grupos: su iglesia y los que no son iglesia. Ovejas, cabritos. Trigo, cizaña. Se lo voy a leer. Lucas capítulo 13, versículo 25 dice, del 25 al 28, Lucas capítulo 13 del 25 al 28, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Sensatas, prudentes, ovejas, cabritos. ¿Está claro el mensaje? Un contraste ahí. Creyentes, impíos. El impío no puede tener el Espíritu Santo, por eso no podemos decir que las insensatas tenían en un momento el Espíritu Santo, no pueden. ¿Qué es lo que el Señor podríamos ir resumiendo? No estamos terminando, pero ir resumiendo. Que las vírgenes prudentes representan al pueblo de Dios. Y que esas vírgenes, como son prudentes, van a estar velando cuando venga su Señor. Las vírgenes insensatas representan a los impíos. Ellos no tienen conciencia de la venida del Señor, no están velando, no están atentos, no están cumpliendo el mandato que Dios ha dado. Pero cuando Él venga, la puerta se va a cerrar y van a ser condenados. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Evangelio. Si alguien está viendo este video y aún no está seguro de su salvación, hoy puede ser el día en el cual Dios le hable a su corazón y le diga: aún hay esperanza. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer su maldad y reconocerlo a Él como Señor de todo. Pero veamos un poquito en 5 minutos cuál era la actitud que deberían de tener las prudentes. Ya más o menos lo vimos. ¿Cuál era? ¿Cuál era la voluntad del novio? Que ellas estuvieran, ¿qué, hermanos? Velando. Que ellas estuvieran pendientes. Que ellas pudieran en su momento cumplir lo que el Señor les había dado. Lastimosamente, la persona que no está velando es porque está dormida, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos dormidos físicamente, lo que hacemos es que perdemos el contacto con el mundo exterior. Y hay unos que son buenos para dormir. ¿Sentiste el temblor? ¿Ah? ¿Cuál temblor? Amor, amor, se están metiendo. ¿Quién? Yo no oigo nada. Son buenos para dormir. El que está durmiendo
físicamente se desconecta de la realidad que se vive. Pues fíjense, hermanos, que el que está durmiendo espiritualmente también está desconectado de la realidad que vive. Y pueden estar pasando cosas y uno, ¿y qué está pasando pues? Desconectado de la realidad. O sucede dos cosas: o se desconecta de la realidad o se conecta a la realidad del mundo, porque no puede estar pensando en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Dormido espiritualmente, no está atento a las cosas del Señor. Se acercó un padre de familia y me dice: fíjate que voy a sacar a mis hijos de aquí del colegio. Ok, ¿y por qué lo vas a sacar? Es que yo quisiera que ellos fueran con alta capacidad en matemáticas, que ellos pudieran triunfar en no sé qué, que ellos pudieran alcanzar esto y que triunfen en sus negocios y que desde ya ellos puedan meterse, porque tiene negocios el padre, que ya se puedan meter. Ajenos a la conciencia espiritual que deben de tener. Le importaba más que él triunfara en esta tierra a que el alma de ese niño se guardara. ¿Qué provecho tiene, dice Marcos, si ganáis el mundo pero tu alma se pierde? Sin conciencia, porque está dormido espiritualmente. Por cuestión de tiempo les voy a leer 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. El apóstol Pablo nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, no podemos vivir siguiendo las cosas que se ven, sino que las cosas que no se ven. Pues las que se ven son temporales, hermanos, pero las que no se ven son eternas. Con los ojos abiertos espiritualmente, pero no abiertos al mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué ha pasado espiritualmente, pues? Atentos, velando, hermanos, a las cosas de Dios. Vamos a Lucas y con eso terminamos. Quiero invitar a nuestros hermanos músicos a que puedan pasar. Lucas capítulo 12, versículo 35. Y versículo 36. Lucas capítulo 12, versículo 35 y 36. Aquí nos dice el Señor lo siguiente, hermanos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando Él llegue y llame, le abramos enseguida. Estén ceñidos sus lomos, estén preparados, no estén pajareando. Estén listos, estén preparados para la venida del Señor. Ay, no, yo no quiero que venga, me da miedo. No, hermanos, estemos listos, estemos preparados para que cuando Él venga y llame, nosotros le podamos abrir. Hermano, fíjese que no he podido dormir, desvelado ando. Ay, ¿por qué? Me dio insomnio, fíjese. Pero me eché toda la serie que dan en Netflix. 7 capítulos de un solo me eché.
pajareando. ¿No será que el Señor le quitó el sueño para tener un momento con usted? Hermano, ese misticismo es pura mística. Si Él anhela estar con su iglesia, hermanos, pero ya andamos desconectados. No vamos a estar atentos. No es que el que no vele se vaya a perder. Ojo con esto al final. No es que el que no vele se vaya a perder. Lo que en realidad sucede, que el que no esté velando, quizás nunca ha sido del pueblo del Señor. Una característica del pueblo es que vela, que espera, que anhela al Señor. Y ahí en ese versículo que usted está leyendo, más adelante en el 37 al 40 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto te digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, hermanos. Usted se va a sentar a la mesa del Señor, a comer, a gozarse, a disfrutar en esas bodas. Y vendrá Él y le servirá. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pero a su iglesia no la va a encontrar distraída, porque su iglesia anhela, su verdadera iglesia anhela el retorno de su Señor. Amén. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.